ocasión vamos a hablar acerca de las consideraciones mínimas que debe tener un documento de consentimiento informado que corresponde al anexo 6 y el documento de consentimiento informado específico correspondiente al anexo 6E. Este documento está constituido por dos secciones. En la primera sección del anexo 6E, el consentimiento específico, tenemos una primera parte que corresponde a la información del participante o del representante, en donde vamos a ver una serie de literales que deben ser llenados por el investigador y una segunda sección en donde nos habla de la declaratoria del consentimiento informado y de la revocatoria del consentimiento informado. En la declaratoria del consentimiento informado vamos a encontrarnos con este anexo que lo vamos a revisar, en donde el investigador igual deberá llenar varios aspectos importantes. Seguido de este documento se va a encontrar la declaratoria de la revocatoria y si el participante o el representante es analfabeto, deberá ser llenado el siguiente texto que se encuentra a continuación de la declaratoria de revocatoria. Esta es la estructura del anexo 6E con las dos secciones. Vamos a explicar entonces la primera sección, que es la información del participante. Aquí nosotros vemos en esta presentación todos los literales que debe contener el anexo 6E. Para poder completar todos estos literales nos apoyamos del anexo 6, que corresponde a las consideraciones mínimas que debe tener un documento de consentimiento informado. En este anexo que vemos a continuación, encontramos todos los ítems que antes les he mencionado y nos va dando ciertas pautas generales para que podamos tener una guía de cómo se debe llenar este documento. En el título nos indica que se debe ser igual a lo que se encuentra en el formulario de presentación del protocolo de la investigación. Debe estar escrito de la misma manera y debe contener los mismos literales que se contiene en el formulario. En el nombre del investigador principal irá aquí nombres y apellidos del investigador principal. En el patrocinador se debe colocar Universidad Central del Ecuador. En el nombre del centro de investigación se deberá colocar el nombre completo del centro en donde se realizará la investigación. Ejemplo, si lo vamos a realizar en una escuela, colocar el nombre de la escuela, si se va a realizar en un hospital, si se va a realizar en una universidad, si es el caso de la Universidad Central del Ecuador y de una facultad en específico, debemos colocar el nombre de la universidad y de la facultad. El nombre del comité de ética que va a evaluar y aprobar el estudio. En el caso de la Universidad Central se deberá colocar el nombre completo, que sería Comité de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central, y no colocar únicamente SEISH, sino colocar el nombre completo. En la introducción se debe realizar una descripción breve del contexto que se va a investigar, de tal forma que cuando sea leído por el participante tenga una idea clara y de fácil comprensión de lo que el investigador está procurando realizar en la investigación. Por lo tanto, se deben utilizar lenguaje fácil de comprensión y evitar términos médicos o técnicos. Del no ser viable no utilizar términos médicos, se deberá explicar estos términos para que quede claro a el participante. Seguido tenemos el propósito del estudio. Se debe realizar una descripción breve del objetivo de la investigación. En este contexto es necesario conocer acerca del propósito que se tiene para poder definir y para que el participante pueda decidir si desea o no
participar en el estudio. Esta sección no debe ser muy extensa y el propósito debe quedar claro para el participante. Recordemos que todo este documento va a ser leído por los participantes, por lo que debemos dejar clara la intención de cada uno de estos ítems. En el procedimiento a realizar, se debe hacer un resumen de la metodología que se va a utilizar y de todas las actividades involucradas para los participantes. Por ejemplo, si se va a tomar una muestra de sangre, si se va a hacer una encuesta, si se va a hacer una terapia, explicar en qué consiste la terapia, si se van a hacer ejercicios, por cuánto tiempo, si va a tener que caminar, qué distancia, cuántos pasos, si va a tener que soplar, cuántas veces, es decir, que le quede claro el procedimiento que el paciente va a tener que realizar. Observamos aquí que nos indica en el caso de toma de muestras biológicas, es necesario especificar el tipo de muestra que se va a tomar, así como la cantidad que se va a tomar, el número de veces que se necesita tomar la muestra, cuáles son las consideraciones previas, es decir, si el paciente tiene que venir en ayunas, si se tiene que haber cepillado los dientes, si se debió o no se debe haber lavado el cabello, etcétera. Se utilizará para la toma de cada muestra biológica humana el lugar específico donde se tomará la muestra, las condiciones en las que se van a mantener las muestras, a qué temperatura, por cuánto tiempo, con qué normas de bioseguridad, cómo se van a transportar las muestras, dónde serán analizadas, quién va a analizar las muestras, qué tipo de análisis se va a realizar, cuáles deberán estar justificadas y cuáles deberían atender estos objetivos y esta metodología. Aquellos que vayan a realizar análisis de muestras biológicas humanas a instituciones responsables y personal responsable de custodia de muestras hasta que sean analizadas. Se debe indicar también si las muestras van a ser importadas y justificar la razón de la importación. Se debe describir el destino final de cada muestra, cómo se va a hacer la eliminación de las muestras, qué procedimiento y qué personal va a ser el responsable. Es decir, que vemos que existe un contexto muy detallado del manejo de las muestras biológicas. Y también se debe indicar cómo los participantes recibirán los resultados de la investigación, qué procedimiento deberán seguir para acceder a los mismos y el personal responsable debe entregar los resultados y serán acompañados de algún tipo de asesoría. En cuanto a riesgo y beneficio de la participación, sabemos que toda participación tiene un riesgo que puede ser mínimo, pero que nosotros debemos describir en este formulario del consentimiento específico. Aquí en el formulario 6E, que nos indica cuáles son los criterios que pudiéramos considerar, nos indica que los riesgos pueden ser mínimos tanto a corto como a largo plazo. Por lo tanto, se deben incluir cuáles podrían ser los riesgos físicos o psicológicos y se deberá mencionar si existen riesgos asociados al proceso de las muestras que se van a realizar y cuáles serán sus resultados o la forma de minimizar estos riesgos. Por ejemplo, en la toma de la muestra de sangre pudiera haber una pequeña hemorragia, pudiera haber una pequeña lesión inflamatoria, se pudiera explicar que pudiera haber una pequeña baja de presión o de glucosa en el proceso que vaya a ser realizado por el paciente, que puede haber cansancio, si se va a hacer ejercicio, incluso en la cuestión de investigaciones en donde se utilizan datos estadísticos, el riesgo pudiera ser que sea hackeada la base de datos de los participantes. Entonces, ¿cómo minimizar estos riesgos? En cuanto a los beneficios, se recibirán los participantes en caso de que decidan formar parte de la investigación. Será necesario mencionar si tendrán acceso a los resultados realizados, explicar de ser el caso cómo y cuándo recibirán los mismos, cuál va a ser el personal que va a entregar, si van a tener algún tipo de asesoría. Y también
Detallar el contacto del establecimiento que dará atención a los participantes de la investigación en caso de llegar a producir un evento fortuito que requiera atención médica como resultado de cualquier procedimiento que incluya una toma de muestra biológica. En los beneficios es importante tomar en cuenta los beneficios que le brinda la investigación, tanto a los participantes como a la comunidad. Si no existiera un beneficio directo para los participantes, entonces se deberá describir los beneficios para la comunidad. Y si es que existe uno o varios beneficios para los participantes, deberían ser entonces detallados en esta área. En cuanto a los costos y a la compensación, se debe mencionar que ninguno de los análisis que se realicen en la investigación van a tener costos y tampoco recibirán compensaciones. Por la participación debe quedar claro que la participación de los participantes es voluntaria. Si es que ellos no deciden participar, no pasa nada. Mecanismos para resguardar la confidencialidad de los datos. Aquí se debe describir todas las medidas que se deben tomar para garantizar la confidencialidad de la información, sobre todo en aquellos estudios que se recolecta información de historias clínicas, encuestas, así como en el análisis o en el procesamiento de los resultados de las muestras biológicas, por lo que siempre es importante tomar en cuenta la anonimización de la información para que no se pueda identificar a ninguno de los participantes del estudio. Los derechos y opiniones de los participantes. Se debe mencionar que la participación es completamente voluntaria, por lo que el participante o su representante legal puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Se debe mencionar que el participante puede retirarse y puede retirar tanto las muestras, el material biológico, los datos obtenidos deberán ser eliminados y no podrán utilizarse para ningún fin. Esto no causa ninguna penalidad al paciente. La negativa de participar no tendrá impacto alguno en la atención en salud que por ley le corresponde. Es derecho entonces del participante que eliminen todos los datos de la base de datos del estudio. Para efecto de lo antes mencionado, se debe incluir información del contacto del investigador principal, del patrocinador, del presidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos que evaluó y aprobó el estudio. La información del contacto debe contener los nombres completos, correo electrónico y teléfonos identificables del investigador, del patrocinador y del presidente del comité. En la parte 2 del consentimiento informado, tenemos la declaratoria del consentimiento informado. Y aquí tenemos que en esta sección se debe mencionar que el participante o representante legal declara que ha leído el documento y por lo tanto autoriza la realización y que él formará parte de este proceso de investigación, ya que ha comprendido los riesgos y beneficios, se le ha respondido a todas las preguntas, que consiente voluntariamente su participación. De no ser así, él colocará que no y que renuncia a la participación en el estudio. Luego vamos a tener lo que corresponde a la declaratoria del consentimiento informado. En esta declaratoria del consentimiento informado, el participante va a colocar su nombre completo o si es que es el representante legal, serán los nombres completos y apellidos de el representante legal y deberá colocar el nombre de a quien va a representar. Esto únicamente cuando van a firmar los representantes. De lo contrario, si el participante es quien otorga la firma, solo deberá colocar aquí su nombre y sus apellidos. Tenemos ya un texto desarrollado de base en donde nos indica que ha comprendido que se van a utilizar sus datos o sus muestras, que si es el representante que ha comprendido lo que se le va a realizar a su representado, que se le explica los riesgos y beneficios que le van a brindar a la investigación al utilizar sus datos o sus muestras biológicas, que se ha respondido a las preguntas y se ha entregado una copia del documento, que ha entendido que los investigadores tomarán las medidas necesarias para precautelar la confidencialidad de sus datos para la investigación y que solo eventualmente para esta investigación
y para posteriores investigaciones se deberá entonces tomar un nuevo consentimiento informado. Es por eso que se conoce a este formulario como el consentimiento informado específico, porque únicamente el participante está dando su consentimiento para el uso de sus muestras o de sus datos para resultados que arrojen los objetivos de esta investigación. Si se realiza otra investigación, se debe realizar un nuevo consentimiento para cualquier otra utilidad puedan dar sus muestras o sus datos. Una vez que ha leído y ha comprendido, decide si acepta o no acepta participar en la investigación, completa todos sus datos y firmará el documento. Si es que el participante no puede escribir, colocará su huella digital. De igual manera, en el caso de que no sea el participante, sino el representante legal, lo hará de la misma manera. Si no puede firmar el documento, deberá colocar su huella digital y asegurarnos de que no se hayan eliminado ninguno de estos literales que se están utilizando en este anexo. Es importante entonces que una vez que se ha hecho el consentimiento informado, este se puede cortar y pegar en el formulario de consentimiento informado en el formato de presentación del proyecto de investigación debajo de la descripción del consentimiento informado, ya que en el documento o anexo número 2 debe constar también debajo de la declaración de cómo se obtiene, debe constar todo el consentimiento informado que les he podido compartir.